Y cuando regresé a mi casa, me acuerdo que le dije a mi mamá, mami, fijo, yo cuando crezca voy a ser misionera. Y me dijo mi mamá, sí, yo sé, ¿verdad? Pero ella era como, ojalá yo ya no esté cuando eso, porque no quiero que te vayas, porque yo soy la mayor de dos hombres. Y bueno, entonces ahí está, y gracias a Dios he sobrevivido mi ausencia, pero bueno, ahí está en ellos, y bueno, pues toda nuestra familia está en Costa Rica. Entonces, desde siempre serví en la iglesia, bueno, no desde siempre, como a los 18 años empecé a servir en la iglesia, tanto en la parte de misiones transculturales, aunque yo estaba todavía en nuestra ciudad en Costa Rica, pero estaba ahí como apoyando en todo lo que se podía, y luego con los jóvenes y estudiando. Y la cosa es que, bueno, conocí a mi esposo, que estaba en la misma iglesia que yo, y Andrés pues tenía más o menos pues las mismas convicciones que yo. Y él siempre me decía, sí o sí, yo sé que quiero servir a Dios. Sea aquí o afuera, en lo que él ponga, estamos para servir. Entonces Andrés siempre ha sido con ese sentimiento. Y la cosa es que yo para esa fecha éramos muy buenos amigos, pero a mí me daba miedo casarme. Yo decía que yo nunca me iba a casar por la misma historia de mis padres. Pero bueno, gracias a Dios cambió eso. También cambió mi forma de ver a Andrés, porque pasé de verlo como que qué buen chico y qué buen amigo a que ya lo vi diferente. Y bueno, nos casamos cuando yo tenía 27 años, y habíamos pensado seguir preparándonos, porque ya los dos, yo había estudiado nutrición y había estudiado inglés, había hecho un año en Canadá, en Quebec, entonces algo de francés también sabía, y me encantaba, y estábamos pensando pues salir de misioneros, pero más adelante, ¿verdad? Como aprender a vivir casados y tener a los niños, y ya después salir, era el plan nuestro. Pero al mes de casados, alguien vino y nos invitó a ir a Túnez, o sea, a ir como a un viaje corto, nada más, y ver qué pasaba. Y nosotros era como, no podemos, nos acabamos de casar, no hay dinero. Y de una forma milagrosa, pues Dios proveyó. Y ya para enero, o sea, nosotros casamos en junio del 2004, y en enero del 2025 estábamos haciendo el viaje a Túnez. Para hacerlo, ya mi marido de hecho tuvo que renunciar, porque claro, él donde trabajaba no le iban a dar como, uy, sí, vete 3 semanas. No, o sea, era decir que hacía el viaje, no era solo conseguir el dinero, sino también renunciar. Y todo el mundo era como, pero ustedes están locos, o sea, se acaban de casar, ¿cómo van a hacer eso? No se puede. Pero estuvimos orando, y Dios nos mostró que sí, y no solo lo mostró, sino que lo hizo proveyendo, ¿verdad? Tanto para el viaje como para que Andrés tomara la decisión de renunciar al trabajo. Entonces, estando en Túnez, pues Dios nos sentimos los dos de que era el tiempo de salir, no en 4 años como habíamos pensado, sino en ese momento. Sin embargo, era un viaje solo de 3 semanas, era como para eso, para ver cómo nos sentíamos en una cultura tan diferente, con otro idioma, y todo tan diferente. Túnez es un país 99.9% musulmán, ¿verdad? Y bueno, está en el norte de África, no sé si saben dónde está, porque normalmente todo el mundo conoce Marruecos y Argelia y Libia. Bueno, Túnez está ahí en medio, ¿verdad? Casi no se ve. Pero bueno, yo digo que es 3 veces más grande que Costa Rica, ¿verdad? Así que bueno, ya eso es enorme para mí. Y bueno, pues por la voluntad de Dios regresamos a Costa Rica, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque entonces cuando nosotros regresamos del viaje de corto plazo, estábamos decidiendo cuál organización misionera usar, porque yo conocía 2, una que es como la más grande en Costa Rica, que está en conexión con un montón de iglesias y organizaciones extra, como haciendo conexiones, y otra que no es tan grande, que estaba apenas llegando a Costa Rica, en aquel entonces se llamaba Equipos Internacionales, y yo la conocí porque mi compañera de piso en la universidad era misionera con ellos. Ella era una chica de Chicago que estaba pues en Costa Rica empezando a enseñar, conociéndole. Y yo conocí conociéndole por Michelle, ¿verdad? Y entonces ellos muchas veces tenían reuniones de su organización en nuestro piso, y yo escuchaba todo, aunque no estaba todavía, pero yo me iba a parar la oreja, como decimos nosotros.
Y yo era como fascinada y además hice como mucha amistad pues, con la directiva y la gente esta. Entonces yo creo que eso influyó mucho en que escogiéramos al final equipos internacionales. Y resulta, nosotros hicimos el viaje a Túnez en enero, o sea, ya para febrero estábamos en Costa Rica y para marzo, que ya para marzo habíamos decidido entrar en equipos, en marzo, justamente el marzo de ese año, era la primera preparación para latinos en Costa Rica. Porque antes de eso, los latinos tenían que ir a Estados Unidos a prepararse. Y ya se habían venido por años orando y preparando todo para que Costa Rica fuera base para Latinoamérica. Y entonces, pues nos tocó ser como de los estudiantes primeros que hubo saliendo de Latinoamérica a un contexto latino. Y bueno, gracias a Dios por eso. Ahora después les cuento un poquito de Singular y de Conociéndole, ¿verdad? Pero bueno, entonces hicimos la capacitación que básicamente ya nosotros habíamos hecho capacitación bíblica en Instituto Bíblico, porque en la organización nuestra básicamente lo que aprendemos es la vida de Jesús, no solo aprenderla, sino tenerlo a Él como nuestro modelo, ¿verdad? En cuanto a prioridades, en cuanto a carácter y estilo de vida. Y por eso es que estudiamos la vida de Él profundamente y luego el trabajo que Él nos ponga a hacer, el servicio que Él nos ponga a hacer, pues siempre va a ser tratando de modelarlo a Él, estemos donde estemos, en la cultura que estemos, etc. Entonces, pues salimos, terminamos la formación, que eran 3 meses, o sea, estoy hablando de 3 meses intensivos, de lunes a viernes, de 8 de la mañana, parábamos para comer, volvíamos en la tarde, enfocados, todas las mañanas eran solo la vida de Jesús. Y en las tardes ya otras cosas, ¿verdad? Otros temas bíblicos, pero como les digo, ya Andrés y yo habíamos hecho estudios anteriormente, ya como de Biblia en general. Entonces, pues de ahí era empezar a trabajar bueno, no trabajar, sino levantar finanzas, porque nosotros, la organización lo que hace es que nos pone en contacto con gente que quiera apoyar la misión. Entonces, al apoyar la misión, pues nos apoyan a nosotros y entonces es cuando podemos salir y servir 100% en la obra. Entonces, pues nos pusieron en contacto, empezamos a contarle a la gente qué era lo que íbamos a ir a hacer a Túnez, que en ese momento no sabíamos mucho, porque claro, ni siquiera había gente de nuestra organización en Túnez, pero Dios una vez más había abierto la puerta cuando fuimos al viaje este corto, la abrió de una forma exagerada y vimos que sí era su voluntad ir. Y bueno, cuando llegamos a Túnez, pues estuvimos ahí sirviendo en un hospital para niños, bueno, yo, en un hospital para bebés huérfanos, no eran ni niños, eran bebés que después de los 3 meses de nacidos, si la familia no decidía llevarlos a la casa, pues eran ya enviados a un orfanato. Entonces era súper triste porque con el tema de cómo ve el musulmán las relaciones extramatrimoniales, pues los niños eran como pecado, 100%, y nadie los quería en la familia y por eso existe este hospital para bebés huérfanos. Bueno, aparte de eso, pues aprender el idioma, gracias a Dios ya sabía un poco de francés, pero uno de los idiomas es francés ahí en Túnez y el otro es árabe, y es un dialecto del árabe clásico, y nuestra visa de estudiantes era de árabe, entonces yo ya tenía la cabeza como así, ¿verdad? Porque era como estudiar árabe clásico, estudiar el dialecto y sobrevivir en francés, pero bueno, y Dios nos dio 4 hermosos años ahí. Mi marido estuvo siempre en lo que fue traducción bíblica, y pues siempre tratando de ser luz en medio de donde estuviéramos. Ahí nació Dani, nuestro hijo mayor, y yo digo que es el recuerdo tunecino nuestro. Y de Túnez no queríamos salir, nosotros queríamos jubilarnos ahí, pero bueno, Dios tenía otro plan y 4 años después nos sacó. Bueno, fue un asunto de visas, pero bueno, Dios lo permitió. Y volvimos a Costa Rica y entonces al año exactamente nos llevó a Bosnia y Herzegovina. Y yo siempre, no sé, desde la guerra de los Balcanes y todo, era como esa, no sé, como una necesidad de que algún día iba a ir ahí, ¿verdad? Yo creo que era ya Dios poniendo ese amor ahí por Bosnia. Y la verdad que solo estuvimos 2 añitos, también tuvimos que salir y esta vez fue por nuestra bebé que quedó embarazada ahí y Sofi venía con un problema de corazón. También habían otros problemillas que no se podían ver bien en el ultrasonido. Y tristemente, pues ahora como está todo, ¿verdad? La gente es como, no sufras, mejor aborta, y no íbamos a abortar.
Entonces oramos porque ahí sí es cierto que no teníamos dinero y otra vez, bueno, siempre que hemos necesitado, Dios ha abierto puertas increíbles. Pero para ese tiempo era como aquella cosa horrible de que los médicos no nos iban a apoyar con el embarazo y no veíamos por dónde. También Dani empezamos a ver cosas diferentes en él, como en su forma de ser. Estaba muy sano, siempre ha sido súper sano, gracias a Dios, pero sí, su comportamiento estaba muy diferente para un niño de 2 años y medio. Y la cosa es que Dios abrió puertas en Estados Unidos y nos llevó allá. Entonces Sofía nació en Estados Unidos. Sofía tenía síndrome de Down, tenía una cardiopatía, de hecho la tuvieron que operar 4 veces. La primera cuando nació y la pudimos llevar a casa 6 meses y fueron los mejores 6 meses, también dolorosos y también de aprender a poner su sonda gastrointestinal para que ella pudiera alimentarse y demás, y pasábamos más en el hospital que en la casa a veces, pero fue un tiempo lindo que Dios nos permitió tener con ella. También en ese tiempo Dani fue diagnosticado con autismo. Ya para esa época Dani tenía 4 años. Y bueno, Sofía fue operada. Bueno, la primera cuando nació, las otras 3 después de los 6 meses. Y a los 9 meses y medio, pues el Señor la llevó con él. Y la verdad que quedamos destrozados como familia. Y bueno, volvimos a Costa Rica. Todo este tiempo fue como en Estados Unidos, porque gracias a Dios Él proveyó de todo ahí: casa, coche, amigos, iglesia. Fue increíble, como los mejores médicos atendiendo a Sofía en uno de los mejores 10 hospitales de Estados Unidos. O sea, cosas que yo jamás me hubiera imaginado que yo como humana no hubiera podido pagar jamás, pero Él lo hizo. Y bueno, volvimos a Costa Rica ya para cuando Dani tenía 5 años. Y el primer año pues no levantábamos cabeza, sinceramente. Sabíamos del amor de Dios, pero mi marido estaba enfadado con el Señor. Yo estaba desconsolada. Bueno, los dos desconsolados, pero sí, como diferente, ¿verdad? Él como hombre, yo como mujer. Dani, que no sabíamos cómo apoyarlo bien, pero gracias a Dios empezó a poner gente ahí en el camino que nos ayudara, que nos abrazara. Estuvimos 3 años, bueno, el primer año fue mucho de duelo. A partir del segundo año empecé a prepararme en el ministerio para apoyar a familias con discapacidad, con chicos con discapacidad. Y eso fue algo que me ayudó mucho a sanar a mí, ¿verdad? Porque, no sé, fue no sé, creo que Dios usó a mis hijos como mensajeros, porque tal vez antes no había como sido tenido más corazón para las personas con alguna condición, y ahí fue cuando definitivamente pues Dios me volvió la cara y como, mira, aquí, ¿verdad? Entonces, pues en medio de tanto dolor por la pérdida de Sofía, pero yo podía ver ahí que había un propósito. Y bueno, pues gracias a Dios empezamos un ministerio en San José con familias, y ya parecía como que nos quedábamos ahí, ¿verdad? Como es nuestra tierra, nuestra cultura, se están abriendo puertas aquí, podemos empezar ministerio en las iglesias. Era un ministerio a nivel al apoyo espiritual, ¿verdad? Y de acompañamiento. Y la cosa es que en esos 3 años ya éramos como, bueno, compramos casa, ¿no? A ver si, si nos la financia un banco, ok, ya buscamos trabajos como normales. Y en ese momento alguien en la oficina dijo, ¿y no han pensado ir a España? Porque claro, no podíamos volver a Bosnia por el tema de que no habían suficientes recursos para apoyar a Dani en sus terapias y demás que él iba a necesitar. Y también sentíamos que no era la voluntad de Dios volver a Bosnia. Pero entonces cuando alguien dijo España, pues empezamos a orar por España, y en resumidas cuentas 6 meses después ya estábamos en España. Y el pasado mayo cumplimos 9 años aquí en Almería, gracias a Dios, y la verdad que ha sido súper lindo cómo Dios ha abierto puertas, primero para Dani, porque ha sido increíble cómo ha puesto a la gente indicada en el momento indicado. Al día de hoy tiene 17 años. Libush lo conoció personalmente el año pasado que la visitamos, y la verdad que es súper lindo, es súper gentil. No habla mucho, él sí puede evitar hablar, lo va a hacer, y a veces paso hasta 3 semanas sin escucharlo. Y cuando lo escucho es como, sí,
y nada más, ¿verdad? Pero él sobre todo le gusta escribir y me escribe lo que está pensando y así, pero bueno. Y pues aquí ha sido también un poco difícil, ¿verdad? Porque nada es como siempre súper fácil, pero sobre todo al ver la mano de Dios siempre y la fidelidad de Él, ha sido increíble, ¿verdad? Por otro lado, bueno, mi marido aquí está sirviendo en el ministerio para misiones, no para misiones, no, para cárceles, sí, en la cárcel. Ahora es el coordinador de la provincia de Almería, donde vivimos. Y bueno, Dani, como conté antes, va a empezar la otra semana ya una formación profesional en asistente de informática y yo no dejo darle gracias a Dios por eso, porque fue increíble. Y este lugar donde Dios abrió la puerta es que los grupos son pequeñitos, son de 5 chicos y ni siquiera sabíamos si iba a haber vacante o no. Después nos dijeron, quizás hay una, pero la lista es de 7 y yo era como, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, eso, si es de Dios, Él la abre y la abrió, así que gracias a Dios. Yo desde que llegamos pues empecé como voluntaria en un centro de ocio para chicos en condición de discapacidad que está aquí cerca de la casa. Estuve ahí 3 años hasta que comenzó el COVID, pero lo lindo fue que me permitió conocer cómo es la cultura aquí en España en ese aspecto. Y a las familias, ¿verdad? Y familias que eran como, pero si tú tienes un chiquito en la casa, ¿cómo es que estás aquí, verdad? Pero claro, tampoco era que iba todos los días, eran 2 veces a la semana, pero fue muy bonito poder servirles a ellos y bueno, las que están aquí en cosas similares, pues no entienden, ¿verdad? Y después vino COVID y conocí a Liush. No, en la iglesia, bueno, sí, pero en la iglesia estamos, pues siempre, yo soy también maestra como de Biblia y también enseño, me toca a mí como la parte de educar a las maestras que van a enseñar, prepararlas, darles nuevas herramientas y todo esto, sí. En eso hemos estado como apoyando a la iglesia local, también mi marido con el Ministerio de Hombres, y también pues a nivel de ministerio para personas con discapacidad, ¿verdad? Como de ese abrazo. Entonces ahora mismo tenemos familias en 10 países y bueno, pues gracias a Dios por eso, porque son cosas que solo Él hace y solo Él permite y una forma buena de usar la tecnología, ¿verdad? No sé qué hora es. Ok. Pues estamos en COVID y yo estaba pues... ¿qué hacemos, verdad? Entonces puse un anuncio en Facebook y dije como, bueno, si quieres conocer a Jesús y estudiar su vida, me avisas, algo así, ¿verdad? Entonces fue cuando Rocío me contactó y me dice, ¿y puedo invitar a una amiga? Y esa amiga era Liush, y entonces desde entonces somos casi hermanas. Yo sé que ella tiene otras hermanas de sangre, pero no, para mí desde el principio fue como uña y carne. De hecho fuimos, mi mamá y yo en enero que viene, van a ser 4 años que la visitamos. Sí, ya 4 años. Y me acuerdo que estaba yo con mami en el aeropuerto esperando a Liush y me dice, ¿y de dónde es que la conoces? Y yo, no, de internet. ¿Cómo que no la conoces? Y yo, no, sí, que sí la conozco. Pero mi mamá era como horrorizada y quería ir a la casa de alguien que no conocíamos en realidad, o sea, físicamente. Y yo, no, mami, pero de verdad es como mi hermana. Ay, sí, fue graciosísimo. Y Liush y su esposo y sus hijos fueron súper lindos de hospedarnos y llevarnos a conocer pueblitos y todo, bueno, en fin, y mami siempre es súper agradecida y siempre envía recuerdos. Pues nada, otra cosa que hago aquí es otro taller que se llama Acercándonos, que viene de la mano de acercarnos más a Jesús, ¿verdad? A Dios, pero esta vez por medio del arte, porque este es para todo el mundo, es muy inclusivo, pero es sobre todo pensando en estas personas que tal vez tienen muy poca comunicación verbal, y que tal vez se quieran expresar más por medio del arte y de la creatividad. Entonces yo lo abro pues para todo el que quiera, pero sobre todo es pensando en ellos, ¿verdad? Porque para Dani ha sido pues fundamental en su vida, en formas creativas de expresarse. Y bueno, yo creo que ahí ya cierro pared. Bueno, no, lo último fue que empecé a estudiar en la escuela de diseño hace 2 años. Y gracias a Dios le decía a Liush que a veces me siento, bueno, no me siento, pues, podría ser la madre de todas mis compañeras, ¿verdad? Pero fue lindo y Dios me abrió esa puerta también. Y en enero empecé a discipular a una de mis compañeras y se llama Maripaz, y entonces pues ahí estoy tratando de hacer luz en la escuela, en medio de los chicos, de las chicas, y ya voy a comenzar 3er año y estoy súper contenta y muy animada. Bueno, ahí ya cierro el paréntesis de mi testimonio, y bueno, y obviamente Dios nos restauró después de la pérdida de Sophie.
¿verdad? Tomó tiempo, yo creo que nunca hay que poner tiempo a un duelo, pero bueno, gracias a Dios que nos levantó de ahí, yo creo que nos sacó súper renovados a los tres. Y bueno, Singular, ¿quién es Singular? Bueno, resulta que Equipos Internacionales cambió de nombre y ahora es singular.org, por si lo quieren buscar después. Y la base está en Costa Rica, pero resulta que ahora hay grupos en México, en Colombia, en Ecuador, yo creo que en toda Latinoamérica, gracias a Dios. O sea, estamos hablando de que en 2004 empezó una base allá en Costa Rica y se ha expandido. Gracias a Dios. Y todos estamos enseñando la vida de Jesús y tratando de modelarlo a Él. Cuando digo modelarlo a Él es que yo, no porque yo, Adriana, diga, uy, sí, tengo que hacerlo para que me vean, no, pero que en mi vida personal quiero conocerlo tanto a Él, más y más, que pueda ir como muriendo la vieja Adriana y creciendo más Jesús en mí y que la gente pueda verlo a Él, ¿verdad? Y obviamente pues yo tengo mi forma de ser, ¿verdad? Y todos, pero la idea es esa, que podamos imitarlo a Él y llevar el amor de Él a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, en Singular, voy a leer un momentito del manual exactamente que dice, así no digo nada erróneo. Pone, Singular es una organización sin fines de lucro que nació en Latinoamérica para apoyar a la iglesia local con el fin de multiplicar discípulos de Jesús. Somos personas unidas por un enfoque singular en Jesús y estamos dedicados al movimiento de hacedores de discípulos alrededor del mundo. Y yo le doy gracias a Dios porque de verdad lo vemos. Y ahora vemos como este mundo latino que ya salió de Latinoamérica, porque de verdad que ahora hay latinos en todo lado, ¿verdad? Y cómo estamos llegando. Y de hecho la gente en Costa Rica está orando por las mujeres latinas en Chequia, ¿verdad? Y bueno, y en todo el mundo, pero por ese grupito donde estaba Úrsula, que estamos orando, y ahí su nombre y todo con el de las demás, porque es parte de esto. Sí, Liz. Adri, ¿puedo decir una cosa? ¿Se acuerdan que les dije que oigan, hay personas orando por nosotros? Ah, pues son ellos. Son ellos, ajá. Así es que, bueno, ahora ya saben. Y también les quiero decir otra cosa desde hace ratito. El bosnio y el checo son los dos lenguas eslavas y se parecen un mundo. Y siempre que viene Adri, se la sabe. Le sabe decir me apaño. Sí. Y entiende sí, los letreros y así. Ya, sí, perdón, sí. Gracias, Adri, síguele. Está bien. Sí, de hecho, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a Croacia para un retiro, Liush y yo, y ella tratando de leer el croata y me decía, sí, ¿verdad? Porque se parece bastante. Sí. Bueno, entonces, sí, en Singular, o sea, estamos los que nos preparamos en ese bloque que les conté antes, que es de 3 meses, que ahora también le cambiaron el nombre, es que ahora le cambian el nombre a todo. Pero bueno, ahora mismo están haciéndolo con un grupo nuevo. Desde el 2004 hasta la fecha, pues ya llevan 21, no mentira, comenzamos en 2005, sí, porque fue cuando ya yo me había casado que comenzamos, sí. Entonces, en marzo del 2005 estábamos Andrés y yo en ese primer grupo y ahora mismo está otro grupo y nunca ha fallado, todos los años se hace y este año pues eso, hay gente de Ecuador, de Cuba, de Venezuela, como países que tal vez dijimos, uy, qué difícil y que hemos estado orando para que puedan llegar y hacerlo y llegar ahí a la capacitación y de gente que ha sentido como este llamado específico para prepararse específicamente en esto y luego salir a donde Dios quiera que salga, ¿verdad? Hacer esto, que igual muchos están pues en su zona, en su barrio, en su trabajo ahí, pero también haciéndolo. Entonces, sea cual sea, lo importante es hacerlo, ¿verdad? Si estoy en mi casa con mis niños, o en mi casa con mi mamá, o ahí con la catequesis, o donde sea, o en Inglaterra, pero eso, ¿verdad? El estar conociéndolo a Él, acercándome a la palabra día a día, de vivir en esa dependencia, de saber que cuando yo no puedo, Él sí puede, ¿verdad? Y depender en Él para todo, poniéndolo siempre en manos de Él, que Él es el dueño y Señor de todo, ¿verdad? Que algo que decimos en acercándonos, que a mí me encanta,
es que Primera de Tesalonicenses 5:17 es una invitación a una fiesta de oración continua, ¿verdad? Porque pone orad sin cesar, y es como a veces decimos, y como oro sin cesar, y decimos, bueno, es que si te das cuenta, de verdad que pasamos todo el día, Señor esto, Señor lo otro, que aquí, que allá, ¿verdad? Gracias, pero si estamos de verdad en esa continua, que a veces no nos damos cuenta, pero que sea más consciente, ¿verdad? Como ser más intencionales. Entonces, la intencionalidad es una de las cosas que aprendemos y que queremos enseñar cuando damos el curso. Ya les digo, sea yéndose 3 meses a Costa Rica, que en algún momento se lo propuse a Liushka, pero claro, cada contexto es cada contexto, pero igual Liushka está haciendo muchísimo ahí donde está, que tampoco es que tiene que ir, pero que si algún día quiere, bienvenida, y cualquiera de ustedes, de verdad. Que a veces llegan familias completas ahí a capacitarse, y los chiquititos pues están ahí, que les buscan quien los cuide si tienen bebés, pero que también han llegado familias, para que sepan, o familias como nosotros que llegamos estando recién casados o así. Entonces, el carácter de Jesús, sus prioridades, y sobre todo siempre darnos cuenta de que Él no le decía a sus discípulos o los enviaba a hacer algo sin antes enseñarles cómo hacerlo. Y por eso es que profundizamos tanto en la vida de Él y en cómo hizo eso y por qué lo hizo y qué estaba pensando, ¿verdad? Y en esa dependencia que tenía Él del Padre, de que siempre estaba ahí en oración, ¿verdad? Que cuántas veces leemos que se fue al monte a orar en la madrugada. Y era eso, ¿verdad? Porque Él, cuando bajó a la tierra, pues sí dejó como esa parte como de que podía hacer cosas sobrenaturales, sí, pero que decidió no hacerlo, ¿verdad? Sino despojarse, como dice la palabra, y tomar la forma de hombre 100% para saber lo que era el dolor y tener espinillas y todo lo demás, ¿verdad? Y ser un adolescente y ser un niño, que a veces no pensamos mucho en eso, porque claro, en la Biblia hay muy poquito, pero aquí es donde también tratamos de profundizar y ir más allá y averiguar todo lo posible de cómo era un adolescente en esa época, ¿verdad? Y imaginar cómo habrá sido él, ¿verdad? Y también cómo todo eso, que tal vez antes ni pensábamos, podemos aplicarlo a nuestra vida diaria, a nuestra familia, ¿verdad? Y en el medio ambiente en el que estamos, de cómo habrá sido para Jesús. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿y cómo habrá sido si hubiera venido en esta época? Pero bueno, él vino en su tiempo perfecto, ¿verdad? Pero igual es como, hoy día somos como un montón de mini Jesús en toda la tierra, y es un reto enorme, pero gracias a Dios que Él va adelante, ¿verdad? Y que nos dejó al Espíritu Santo, que nos acompaña y que nos da la fuerza para el día a día, que nos levanta cuando estamos ahí súper quebrados y desanimados, pero ahí está, ¿verdad? Entonces yo creo que el reto y el llamado es a ser obedientes, que sea en mi casa o en un grupo de mujeres o en la catequesis o en donde sea, poder llevar esa luz que Él da, ¿verdad? Que nosotros somos solo como receptores para que siga pasando la luz, ¿verdad? Que es de Él, no es nuestra, sino de Él. Entonces, pues eso, enseñamos varios talleres, uno de ellos es Conociéndole, que ahora, bueno, Liush va a ser, ¿cómo fue que le pusiste? Compartiéndole, ahora se llama compartiendo. Claro, porque es compartirlo a Él, ¿verdad? Que estamos llamadas a eso, por eso el ser y hacer discípulos. Entonces, una discípula, que es alguien que está a los pies del maestro, como están todas ustedes, pues está llamada a también hacerlo, ¿verdad? Porque fue el llamado que Él hizo a sus discípulos, de ir y hacer, ¿verdad? Que fue lo que vieron en Conociéndole. Entonces, qué alegría cuando Liush me contó que van a estar compartiendo y preparándose, porque yo creo que cuando uno más aprende es cuando se está preparando para enseñar, ¿verdad? Porque igual yo puedo recibir un montón de alguien que esté hablando y genial y gracias a Dios, pero cuando a mí me toca prepararme, ay, qué lindo, porque claro, tengo que depender más en Él y puedo ver más su mano obrando en cómo quiere Él que vaya la cosa y cuántas veces me ha sorprendido. Entonces, pues básicamente yo creo que eso es, no sé, dime si se quedó algo fuera. Perfecto, Adri, qué lindo, muchas gracias por todo tu tiempo y porque nos cuentas tu testimonio y porque nos cuentas todo esto. A mí me ha fascinado Conociéndole.
me ha fascinado. El libro de Conociéndole lo escribió esta persona que Adri conoce. Ajá. Yo no Sí, lo es nuestro conozco. profesor. De hecho, él ha sido nuestro profesor y siempre es el profesor de todos los cursos hasta que Dios se lo lleve, supongo. Ya tiene como 70 años. Pero sí que todavía puede muchos años más, pero sí, lo escribió Sí, Mark. está increíble. Y el libro de el libro de Conociéndole, en realidad es como un estudio un poquito más, más que, como más por capítulos, ¿no? Pero hay algunas partes Sí. que no las pone y hay otras partes que como que las describe y le pone muchas cosas muy, pero muy buenas que a mí me fascina porque Adri me las platicaba y me enseñaba los mapas y me enseñaba en dónde estaba pasando cada cosa, o sea, como que pone todo el contexto, ¿no? Todo el contexto cultural y así en el libro de Conociéndole. Y además llevan este otro libro que es La Armonía de los Evangelios, que es el que nosotros estamos llevando. Entonces a mí este curso en particular, o sea, de la vida de Jesús en orden cronológico, a mí me ha fascinado estudiarlo porque siento como que si estás estudiando la vida de Jesús puedes agarrarle este de aquí, este de aquí, este de aquí, pero en realidad como que esta parte de ver la cronología te hace darte cuenta como la intención que tenía Jesús adentro de cada cosa. Y lo pone como con una hilación. A mí me ha fascinado, me ha encantado. Y además, curiosamente, antes, hace varios años, hace como el primer año que estuvimos aquí, que estaba como en el, ¿cómo se llama? El como jet lag, pero no se llama jet lag el tiempo, ya saben cuál, el tiempo de que te toma acostumbrarte a vivir en otro país. Bueno, pues ese, yo me la pasé haciendo un estudio que dije yo, ¿cómo me gustaría tener la memoria para acordarme de lo de que leí hoy? Acordarme para cuando termine el evangelio, porque de allá que lo termino y de allá que termino los 4, pues ya se me olvidó todo, ¿no? Entonces dije, ¿cómo me gustaría hacer uno? Y de casualidad hice un estudio que dije yo me va a tomar unas semanas, no, me acabó tomando todo el año, pero se trataba de hacer la vida de Jesús en orden cronológico, no más que no tan increíble como porque yo solo escogía uno. O sea, ya ven que aquí, por ejemplo, aquí escribe los 3, ¿no? Pues yo en el que hice nada más escogía uno. Entonces, pues me quedó un libro bastante más cortito. Pero aprendí tanto de Jesús como que dije, ok, o sea, su plan era como un evangelista itinerante, o sea, lo que conocemos como evangelista itinerante hoy, así sería Jesús, y como que nunca lo había visto así, y a partir de ahí me gustó tanto estudiarlo de manera cronológica. Como dice Adri que a ella le encantan los mapas, a mí me encanta la cronología y los calendarios. Para mí como que, o sea, me explica tanto, pues. Me encanta. Y este tema, la manera de que lo estamos llevando, ¿a poco no está fenomenal? ¿Verdad? Que se aprende muchísimo, ¿verdad? ¿Puedo decir algo? Claro, Y Adri. es que, claro, esta parte, a mí lo que me encanta, por eso decía lo de los mapas, es como pones, o sea, la importancia de ver en el mapa dónde es de verdad la ciudad, investigar también y cómo es esa ciudad, cómo es el terreno, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando ahí específicamente? Porque Dios hace todo tan perfecto, ¿verdad? Que todo tenía que pasar ahí con toda la idiosincrasia de la cultura, de la época y todo esto. Pero cuando lo vemos en nuestras vidas, como, ¿qué está pasando en mi vida ahora mismo? ¿Cómo es Almería? Y lo pongo en retrospectiva de lo que aprendí esta mañana, de lo que el Señor me mostró en estos días, es como demasiado increíble. Entonces, por eso yo creo que la importancia de profundizar tanto y de que, aunque tengamos que durar no sé cuántos días en una sola parte, merece la pena, ¿verdad? Porque entre más profundicemos y más deshilachemos y saquemos, pues más rico, y creo que más vamos conociendo el corazón de Dios. Eso era.
Gracias, Adri. Y luego me estoy acordando que como a Adri sí efectivamente le gustan los mapas y entonces si Jesús pasaba por algún lugar y Adri ya se sabe todo perfectamente cómo era ese lugar, ¿no? Si era una montaña o si era un desierto, si era un lugar con mucha agua o próspero o así. Y entonces siempre nos decía, a ver, esta parte de desierto en tu vida, por ejemplo, o esta parte de prosperidad en tu vida, ¿cómo le no sé qué? Y así, y le pone como utilidad también al mapa y yo decía, wow, me tengo que acordar de esto. Y me acuerdo más o menos, Adri, pero bueno, sí, por eso vale la pena tanto profundizar, para que cada quien sea Dios hablándonos a cada una, para que no nos los tomemos de lo que nos dicen, sino realmente del espíritu que Dios nos está poniendo a nosotros. Bueno, pues ahora el tema es compartiéndole, así es que a mí me gustaría muchísimo saber a quién le gustaría compartir la próxima vez. Es el mismo, el libro que ya estudiamos, que son los 4 evangelios acomodados de manera cronológica, nada más que a cada quien le va a tocar una vez, o sea, la siguiente vez el tema lo va a dar una y a la siguiente vez el tema otra y así, entonces a todas nos va a tocar dar los temas. Pues si tú nos dices los temas, pues sí, yo creo que todas participamos. Sí, sí, yo les voy a ir diciendo los temas porque aquí están en el calendario, en el bosquejo se llaman aquí. Aquí están, entonces yo les voy a ir diciendo de este a este, por ejemplo, esta semana que sigue, este es el tema. Yo les echo las porras. Yo me apunto para la segunda porque quiero ver cómo lo hace la primera para darme una idea, no sé cómo lo explicarán, no sé. Ya, bueno. También es importante recordar que Dios usa la forma de ser de cada una, ¿verdad? Y cada una va a tener su forma de hacerlo y de enseñarlo, pero sobre todo depender en oración siempre cuando nos estamos preparando para la enseñanza, porque el IUSH obviamente lo va a avisar con tiempo, ¿verdad? Entonces tienes como toda la semana para prepararte, para orar y lo que dije antes, lo lindo es cuánto Dios te va a enseñar a ti. Claro. Y antes de... Pero así que ánimo a todas, que quiero animarlas y gracias al IUSH por lo que está haciendo. Yo me acuerdo cuando me dice el IUSH, ¿puedo compartir esto? Teníamos como 2 meses de habernos reunido y yo dije, sí, para eso es, porque muchas veces yo lo he compartido con otra gente y lo dejan ahí y ya. Y cuando el IUSH me dijo eso y ver todo el fruto que ha dado, tanto en República Checa como en México y en otros países, yo le doy gracias a Dios de verdad por el IUSH, porque ha sido esa mujer que ha sabido dar fruto y que ha sabido ser obediente y dependiente, y cuando veo cómo Dios la usa es como, qué privilegio poder ver y saber que Dios me usó para estar ahí, aunque fuera como una semillita. Así que muchas gracias, Liush. Ay, qué bendición. Es un regalo para mí este día, este lunes, yo lo amo. Y yo creo que todas, ¿verdad? Estamos súper fascinadas con esto. Pero ¿cómo ha cambiado todo esto? ¿Cómo ha cambiado? Porque la cosa es esa, ¿no? ¿Cómo se nota nuestro carácter? ¿Cómo se muestra en nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos? O sea, cómo el Espíritu de Dios ha trabajado en nosotros que se note, porque ese es el chiste, la cosa con esto, de esto se trata. Lau, ¿quieres hablar? Pusiste tu manita levantada. Pues déjamelo a mí. A ver, el de lunes. Súper. Bueno, ya Consuelo la semana pasada nos lo compartió muy bonito, entonces pues ya más o menos sé cómo va una idea. Digo, y de ti hemos aprendido muchísimo, pero como bien dice Adriana, Dios se manifiesta de diferentes maneras a través de cada persona, entonces todas somos especiales y todas somos diferentes. La otra vez les pedí permiso y todas las que estaban me dieron permiso, pero hoy también les puedo pedir que si las puedo poner en YouTube. Porque lo que pasa es que todas las veces
grabo el video para ponerlo en YouTube las siguientes que no se pudieron juntar. Por ejemplo, ahorita hay algunas que sí van a decir, ay, no estuve, pero pues ahí van a poder ver el video ahora sí. Entonces, más bien eso, están todas dispuestas y si no quieren le puedo poner ahí una, no sé, pero sí que sí, si están bien, sí. Sí, muy Por bien. mí no hay ningún problema, Libu. Muy bien. Yo tampoco no tengo ningún problema. Qué bueno. Bueno, pues ahí al estrellato. De aquí al estrellato. El Espíritu Santo es el que va a hablar por nosotros. Sí, exacto. Ay, Lau, pues qué maravilla. Pues entonces, el lunes que entra te toca a ti. Te voy a mandar el tema y te voy a mandar todo. Y ya tú sobre eso puedes hablar del contexto cultural y todas estas cosas. Y todas nosotras vamos a estar bien interesadas y bien entretenidas. Ay, pues muchísimas gracias a todas. Gracias por invitarme, de verdad que es un privilegio para mí y súper lindo conocerlas a todas y ya ponerles máscara.